El Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ili, ¿cómo estás? Bien, buena tarde, Lucero, amigos, buena tarde. Gracias por acompañarnos. La pregunta de muchos es si debe o no ir Maduro este 13 y 14 de abril a Lima. ¿Qué opinas? Bueno, leía por ahí en un diario internacional una editorial donde hacía una analogía en que era mejor decirle a alguien directamente no eres invitado o que llegara y decirle comes y te vas. Entonces, en esa analogía a mí me parece que el presidente peruano PPK o Pedro Pablo Kuczynski ha sido muy honesto en decirle a Maduro que no es bienvenido el 13 y 14 de abril cuando se desarrolla la 8ª edición de la Cumbre de las Américas. Ha habido una gran protesta en contra de la forma en que este mandatario ha conducido a su sociedad, a su país. Y en señalamiento a ello, hay un malestar en la región que se ha proyectado a través de foros internacionales como la Organización de Estados Americanos. El año pasado, precisamente en Perú, se realizó la llamada Cumbre de Lima, donde 14 de los 35 miembros de la OEA elevaron una declaración donde prácticamente condenan lo que está ocurriendo en Venezuela y lo invitan a hacer mejoras en torno a la concepción democrática de la propia región. Ese es un primer antecedente y ahora lo que dice PPK, el presidente peruano, es no eres bienvenido y tú no puedes venir a la cumbre. Y bueno, Maduro en una situación, en un dejo irreverente, dice yo ya sea por tierra, aire o mar, llegaré a la cumbre de las Américas en Lima. Me parece que también no solamente es contestatario, sino provocador el tono. Sí consideramos que no solamente es porque los 14 de los 35 miembros de la cumbre no quieren que la asista, sino porque el primer mandatario, el jefe de Estado de una nación, no lo está invitando. Entonces me parece que hay una necedad de parte del presidente Maduro en querer asistir, porque hay una cosa que se llama la soberanía y en aras de esta se le puede impedir a cualquier persona el ingreso. Hay una figura que es de la persona non grata, que es la persona que no es bien recibida, para que no incursione en el territorio de otro estado. Entonces, me parece que es una situación difícil en este momento para Maduro, que lo exhibe no solo como un líder inmaduro, sino obcecado u obsesionado con que se haga lo que él quiere, ¿no? Entonces, hay un malestar ahí. Yo no creo que se atreva ni siquiera a querer entrar a la frontera, ¿no? Ha sido muy claro el presidente peruano al respecto. Mientras ocurre esto, vemos que hay un tipo de crisis humanitaria en la frontera Venezuela-Colombia. Los venezolanos están huyendo de esta crisis política, económica y social de su país y Maduro dice que busca la reelección. ¿Qué implicaría esto para su país? Bueno, por supuesto, desde que Chávez asume el mandato y luego posterior a él, a su muerte y que llega Maduro y que se ha agudizado la crisis política, económica, de seguridad, sanitaria, etcétera. Por supuesto que estamos viendo la fuga de capitales, pero también éxodos masivos de los migrantes, de los venezolanos, que ya no solamente son la tercera fuerza migratoria en los Estados Unidos, sino que ahora también ya están yendo hacia el sur. Y en ese sentido, afortunadamente, Colombia abrió sus puertas porque no basta con que la gente desee ir a un territorio en calidad de refugiado o de asilado. Tiene que haber todo el mecanismo de recepción de los estados para abrir sus fronteras. Colombia lo ha hecho humanitariamente para recibir a todos estos ciudadanos que no están pudiendo resistir a la situación o la crisis en Venezuela y abre sus puertas. Pero también que no le malestar. Afectaciones. Por supuesto, porque finalmente también hay un desprecio de la propia comunidad o de la nación que lo recibe, porque se sienten que serán desplazados o amenazados por los que están llegando. Entonces, tampoco es tan fácil la inserción de los migrantes en los territorios que lo reciben. Me parece que, en todo caso, el presidente Maduro sí tendría que estar haciendo un análisis mucho mayor para retener a estas sociedades, pero sobre todo estos jóvenes que son los que tienden más a irse, ¿no?, al extranjero. Ese es un poco el panorama que hoy tiene Venezuela, sí también precipitado por esta mala decisión que legitimó la Asamblea Nacional de adelantar las presidenciales que serían a final de año y que, bueno, donde prácticamente la oposición es nulificada, porque los líderes principales, uno es Leopoldo López, que hoy día cumple prisión domiciliaria, y por el otro Enrique Capriles, que ha sido inhabilitado. Entonces tampoco hay un gran liderazgo en la oposición que trata de reorganizarse y responder a las circunstancias y al reclamo de la gente. ¿México tendría condiciones para recibir a estos jóvenes? Bueno, déjame decirte que hay una cosa que a veces los ciudadanos desconocemos, pero que ocurre. México tiene una cultura muy importante de recepción de migrantes.
es un país que sí sirve no solamente de expulsión, sino también de recepción de migrantes, e incluso es de los que también han recibido flujos migratorios provenientes de Venezuela y de otras partes del mundo. Entonces, México sí es también un país que puede ser de recepción. Liliana Rodríguez, muchas gracias. Como siempre, un gusto platicar con ustedes. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Bien,